Patas arriba tiene muchos cómplices. Es un placer denunciarlos. José Guadalupe Posada, el gran artista mexicano, muerto en 1913, es el único inocente. Los grabados que acompañan este libro, esta crónica, fueron publicados sin que el artista se enterara. En cambio, otras personas colaboraron sabiendo lo que hacían y lo hicieron con entusiasmo digno de mejor causa. El autor empieza por confesar que no hubiera podido cometer estas páginas sin la ayuda de Elena Villagra, Carl Juvener, Jorge Marchini y su ratoncito electrónico. Leyendo y comentando la primera tentativa criminal, también participaron de La Maldad, Walter Achugar, Carlos Álvarez Insúa, Nilo Batista, Roberto Vergalli, David Cámpora, Antonio Doñate, Gonzalo Fernández, Marfrien, Juan Gelman, Susana Iglesias, Carlos Machado, Mariana Mactas, Luis Niño, Raquel Villagra y Daniel Weiber. Alguna parte de culpa a quien más, quien menos, tiene Rafael Balbini, José Barrientos, Mauricio Beltrán, Susan Berglos, Rosa del Olmo, Milton Derritis, Claudio Durán, Juan Gasparini, Claudio Ugles, Pier Paolo Marchetti, Estela Maris Martínez, Dora Mirón, Campos, Norberto Pérez, Rubén Prieto, Pilar Arroyo, Ángel Ruoco, Alejandro Valle Baeza, Jorge Ventosilla, Guillermo Wassman, Gaby Geber, Winfried Wolf y Jean Ziegler. Y en gran medida es también responsable Santa Rita, la patrona de todo lo imposible, en Montevideo a mediados de 1998. Vayan pasando, señoras y señores. Vayan pasando, entren en la escuela del mundo al revés, que se alce la linterna mágica. Imagen y sonido, la ilusión de la vida, en obsequio del común, lo estamos ofreciendo. Para ilustración del público presente y buen ejemplo de las generaciones venideras. Vengan a ver el río que echa fuego, el señor sol iluminando la noche, la señora luna en pleno día, las señoritas estrellas echadas del cielo, el bufón sentado en el trono del rey, el aliento de Lucifer nublando el universo, los muertos paseando con un espejo en la mano, brujos y saltimbanquis, dragones y vampiros, la varita mágica que convierte a un niño en una moneda, el mundo perdido en un juego de dados. No confundir con las groseras imitaciones. Dios bendiga a quien vea, Dios perdone a quien no. Personas sensibles y menores, abstenerse, basado en los pregones de la linterna mágica del siglo XVIII. Programa de estudios. La Escuela del Mundo al Revés, educando con el ejemplo, los alumnos, curso básico de la injusticia, curso básico del racismo y del machismo, cátedras del miedo, la enseñanza del miedo, la industria del miedo, clases de corte y confección, cómo elaborar enemigos a medida, seminario de ética, trabajos prácticos, cómo triunfar en la vida y ganar amigos, lecciones contra los vicios inútiles, clases magistrales de impunidad, modelos para estudiar, la impunidad de los cazadores de gente, la impunidad de los exterminadores del planeta, la impunidad del sagrado motor. Pedagogía de la soledad, lección de la sociedad de consumo, curso intensivo de incomunicación, la contraescuela, traición, promesa del fin del milenio, el derecho al delirio. Mensaje a los padres. Hoy en día la gente no respeta nada. Antes poníamos en un pedestal la virtud, el honor, la verdad y la ley. La corrupción campea en la vida americana de nuestros días, donde no se obedece otra ley. La corrupción es la única ley. La corrupción está minando este país. La virtud, el honor y la ley se han esfumado de nuestras vidas. Declaraciones de Al Capone al periodista Cornelius Vanderbilt Jr., entrevista publicada en la revista Liberty el 17 de octubre de 1913, unos días antes de que Al Capone marchara preso. Si Alicia volviera. Hace 130 años, después de visitar el País de las Maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo. Le bastaría con asomarse a la ventana. Si usted decide entrenar a su perro, merece una felicitación porque tomó la decisión correcta.
En poco tiempo descubrirá que los roles entre el amo y el perro están perfectamente claros. Centro Internacional Purina. Educando con el ejemplo. La escuela del mundo al revés es la más democrática de las instituciones educativas. No exige examen de admisión, no cobra matrícula y gratuitamente dicta sus cursos, a todos y en todas partes, así en la tierra como en el cielo. Por algo es hija del sistema que ha conquistado, por primera vez en toda la historia de la humanidad, el poder universal. En la escuela del mundo al revés, el plomo aprende a flotar y el corcho a hundirse. Las víboras aprenden a volar y las nubes aprenden a arrastrarse por los caminos. Los modelos del éxito. El mundo al revés premia al revés. Desprecia la honestidad, castiga el trabajo, recompensa la falta de escrúpulos y alimenta el canibalismo. Sus maestros calumnian a la naturaleza. La injusticia, dicen, es la ley natural. Milton Friedman, uno de los miembros más prestigiosos del cuerpo docente, habla de la tasa natural de desempleo. Por ley natural, comprueba Richard Herrnstein y Charles Murray, los negros están en los más bajos peldaños de la escala social. Para explicar el éxito de sus negocios, John Rockefeller solía decir que la naturaleza recompensa a los más aptos y castiga a los inútiles. Y más de un siglo después, muchos dueños del mundo siguen creyendo que Charles Darwin escribió sus libros para anunciarles la gloria. Supervivencia de los más aptos. La aptitud más útil para abrirse paso y sobrevivir. El killing instinct, el instinto asesino, es virtud humana cuando sirve para que las empresas grandes hagan la digestión de las empresas chicas y para que los países fuertes devoren a los países débiles. Pero es prueba de bestialidad cuando cualquier pobre tipo sin trabajo sale a buscar comida con un cuchillo en la mano. Los enfermos de la patología antisocial, locura y peligro que cada pobre contiene, se inspiran en los modelos de buena salud del éxito social. Los delincuentes de Morondanga aprenden lo que saben elevando la mirada desde abajo hacia las cumbres. Estudian el ejemplo de los triunfadores y mal que bien hacen lo que pueden para imitarles los méritos. Pero los jodidos siempre estarán jodidos, como solía decir don Emilio Azcarraga, que fue amo y señor de la televisión mexicana. Las posibilidades de que un banquero que vacía un banco pueda disfrutar en paz del fruto de sus afanes son directamente proporcionales a las posibilidades de que un ladrón que roba un banco vaya a parar a la cárcel o al cementerio. Cuando un delincuente mata por alguna deuda impaga, la ejecución se llama ajustes de cuenta y se llama plan de ajuste en la ejecución de un país endeudado cuando la tecnocracia internacional decide liquidarlo. El malevaje financiero secuestra países y los cocina si no paga el rescate. Si se compara, cualquier ampón resulta más inofensivo que Drácula bajo el sol. La economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado. Los organismos internacionales que controlan la moneda, el comercio y el crédito practican el terrorismo contra los países pobres y contra los pobres de todos los países, con una frialdad profesional y una impunidad que humillan al mejor de los tirabombas. El arte de engañar al prójimo que los estafadores practican cazando incautos por la calle llega a lo sublime cuando algunos políticos del éxito ejercitan su talento. En estos suburbios del mundo, los jefes de Estado venden los saldos y retazos de sus países a precios de liquidación por fin de temporada. Como en los suburbios de las ciudades, los delincuentes venden a precio vil el botín de sus asaltos. Los pistoleros que se alquilan para matar realizan el plan minorista, la misma tarea que cumplen en gran escala los generales condecorados por crímenes que se elevan a la categoría de glorias militares. Los asaltantes, al acecho en las esquinas, pegan zarpazos que son la versión artesanal de los golpes de la fortuna, asestados por los grandes especuladores que desvalijan multitudes por computadora, los violadores que más ferozmente violan la naturaleza y los derechos humanos jamás van presos.
Ellos tienen las llaves de las cárceles. En el mundo tal cual es, el mundo al revés, los países que custodian la paz universal son los que más armas fabrican y los que más armas venden a los demás países. Los bancos más prestigiosos son los que más narcodólares lavan y los que más dinero robado guardan. Las industrias más exitosas son las que envenenan el planeta y la salvación del medio ambiente es el más brillante negocio de las empresas que lo aniquilan. Son dignos de impunidad y felicitación quienes matan la mayor cantidad de gente en menor tiempo y quienes ganan la mayor cantidad de dinero con el menor trabajo y quienes exterminan la mayor cantidad de naturaleza al menor costo. Caminar es un peligro y respirar es una hazaña. En las grandes ciudades del mundo al revés, quien no está preso de la necesidad está preso del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen. El mundo al revés nos entrena para ver al prójimo como una amenaza y no como una promesa. Nos reduce a la soledad y nos consuela con drogas químicas y con amigos cibernéticos. Estamos condenados a morirnos de hambre, a morirnos de miedo o a morirnos de aburrimiento si es que alguna bala perdida no nos abrevia la existencia. ¿Será esta libertad la libertad de elegir entre estas desdichas amenazadas nuestra única libertad posible? El mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar de escucharlo y aceptar el futuro en lugar de imaginarlo. Así practica el crimen y así lo recomienda. En su escuela del crimen, son obligatorias las clases de impotencia, amnesia y resignación. Pero está visto que no hay desgracia sin gracia, ni cara que no tenga su contracara, ni desaliento que no busque su aliento, ni tampoco hay escuela que no encuentre su contraescuela. Los alumnos. Día tras día se niega a los niños el derecho de ser niños. Los hechos que se burlan de ese derecho imparten sus enseñanzas en la vida cotidiana. El mundo trata a los niños ricos como si fuese gran dinero, para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Y a los del medio, a los niños que no son ricos ni son pobres, los tiene atados a la pata del televisor, porque desde muy temprano aceptan como destino la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños. Los de arriba, los de abajo y los del medio. En el océano del desamparo se alzan las islas del privilegio. Son lujosos campos de concentración donde los poderosos solo se encuentran con los poderosos y jamás pueden olvidar ni por un ratito que son poderosos. En algunas de las grandes ciudades de Latinoamérica los secuestros se han hecho costumbre y los niños ricos crecen encerrados dentro de la burbuja del miedo. Habitan mansiones amuralladas, grandes casas o grupos de casas rodeados de cercos eléctricos y de guardias armados, y están día y noche vigilados por los guardaespaldas y por las cámaras de los circuitos encerrados de seguridad. Los niños ricos viajan como el dinero, en autos blindados. No conocen más que de vista su ciudad, descubren el subterráneo en París o en Nueva York, pero jamás lo usan en San Pablo o en la capital de México. Ellos no viven en la ciudad donde viven. Tienen prohibido ese vasto infierno que acecha su minúsculo cielo privado. Más allá de las fronteras se extiende una región del terror donde la gente es mucha, fea, sucia y envidiosa. En plena era de la globalización, los niños ya no pertenecen a ningún lugar, pero los que menos lugar tienen son los que más cosas tienen. Ellos crecen sin raíces, despojados de su identidad cultural y sin más sentido social que la certeza de que la realidad es un peligro. Su patria está en las máscaras de prestigio universal
que distinguen sus ropas y todo lo que usan y su lenguaje. Es el lenguaje de los códigos electrónicos internacionales en las ciudades más diversas y en los más distantes lugares del mundo. Los hijos del privilegio se parecen entre sí en sus costumbres y en sus tendencias, como entre sí se parecen los shopping centers y los aeropuertos que están fuera del tiempo y del espacio. Educados en la realidad virtual, se deseducan en la ignorancia de la realidad real, que solo existe para ser temida o para ser comprada. Fast food, fast car, fast life. Desde que nacen, los niños ricos son entrenados para el consumo, para la fugacidad y transcurren la infancia comprobando que las máquinas son más dignas de confianza que las personas. Cuando llegue la hora del ritual de iniciación, les será ofrendada su primera coraza a todoterreno, con tracción a 4 ruedas. Durante los años de la espera, ellos se lanzan a toda velocidad a las autopistas cibernéticas y confirman su identidad devorando imágenes y mercancías, haciendo zapping y haciendo shopping. Los ciberniños navegan por el ciberespacio con la misma soltura con la que los niños abandonados deambulan por las calles de las ciudades. Mucho antes que los niños ricos dejen de ser niños y descubran las drogas caras que aturden la soledad y enmascaran el miedo, ya los niños pobres están aspirando gasolina o pegamento. Mientras los niños ricos juegan a la guerra con balas de rayos láser, ya las balas de plomo amenazan a los niños de la calle. En América Latina, los niños y los adolescentes suman casi la mitad de la población total. La mitad, la mitad de esa mitad vive en la miseria. Sobrevivientes. En América Latina mueren 100 niños cada hora por hambre o enfermedad curable, pero hay cada vez más niños pobres en las calles y en los campos de esta región que fabrica pobres y prohíbe la pobreza. Niños son en su mayoría los pobres y pobres son en su mayoría los niños. Y entre todos los rehenes del sistema, ellos son los que peor lo pasan. La sociedad los exprime, los vigila, los castiga y a veces los mata, casi nunca los escucha, jamás los comprende. Esos niños, hijos de gente que trabajan salteado, o que no tiene trabajo ni lugar en el mundo, están obligados desde muy temprano a vivir al servicio de cualquier actividad ganapán, deslomándose a cambio de la comida o de poco más, todo a lo largo y a lo ancho del mapa del mundo. Después de aprender a caminar, aprenden cuáles son las recompensas que se otorgan a los pobres que se portan bien. Ellos y ellas son las manos de obra gratuita de los talleres, las tiendas y las cantinas caseras, o son la mano de obra a precio de ganga de las industrias de exportación que fabrican ropa deportiva para las grandes empresas multinacionales. Trabajan en las faenas agrícolas o en los trajines urbanos, o trabajan en su casa al servicio de quien allí mande. Son esclavitos o esclavitas de la economía familiar o del sector informal, de la economía globalizada, donde ocupan el escalón más bajo de la población activa al servicio del mercado mundial. En los basurales de México, Manila o Lagos, juntan vidrios, latas y papeles y disputan los restos de comida con los buitres. Se sumergen en el mar de Java buscando perlas, persiguen diamantes en las minas del Congo, son topos en las galerías de minas del Perú, imprescindibles por su corta estatura y cuando sus pulmones no dan más, van a parar a los cementerios clandestinos. Cosechan café en Colombia y en Tanzania y se envenenan con los pesticidas. Se envenenan con los pesticidas en las plantaciones de algodón, de Guatemala y en las bananeras de Honduras. En Malasia recogen la leche de los árboles del caucho en jornadas de trabajo que se extienden de estrella a estrella. Tienden vías de ferrocarril en Birmania y al norte de la India se derriten en los hornos de vidrio y al sur de los hornos y al sur en los hornos de ladrillo. En Bangladesh desempeñan más de 300 ocupaciones diferentes con salarios que oscilan entre la nada y la casi nada por cada día de nunca acabar.
Corren carreras de camellos para que los emerís árabes y son jinetes, pastores en las estancias del Río de la Plata. Mundo infantil. Hay que tener mucho cuidado al cruzar la calle, explicaba el educador colombiano Gustavo Wilches a un grupo de niños. Aunque haya luz verde, nunca vayan a cruzar sin mirar a un lado y después al otro. Y Wilches contó a los niños que una vez un automóvil lo había atropellado y lo había dejado tumbado en medio de la calle. Evocando aquel desastre que casi le costó la vida, Wilches frunció la cara, pero los niños preguntaron, ¿de qué marca era el auto? ¿Tenía aire acondicionado? ¿Y techo solar eléctrico? ¿Tenía faros antiniebla? ¿De cuántos cilindros era el motor? Vidrieras. Juguetes para ellos. Rambo, Robocop, ninjas, Batman, monstruos, metralletas, pistolas, tanques, automóviles, motocicletas, camiones, aviones, naves espaciales. Juguetes para ellas. Barbies, Heidis, tablas de planchar, cocinas, licuadoras, lavarropas, televisores, bebés, cunas, mamaderas, lápices de labios, ruleros, coloretes, espejos. La fuga. Charlando con un enjambre de niños de la calle, de esos que se trepan a los autobuses en las ciudades de México, la periodista Karina Áviles les preguntó por las drogas. Me siento muy bien, me quito de los problemas, dijo uno. Cuando bajo a lo que soy, dijo, me siento encerrado como un pajarito. Esos niños eran habitualmente acosados por los policías y los perros de la central camionera del norte. El gerente general de la empresa declaró a los periodistas, no dejamos que los niños se mueran porque de alguna manera son humanos. En Port-au-Prince, Colombo, Jakarta o Recife, sirven la mesa del amo a cambio del derecho de comer lo que de la mesa cae. Venden fruta en los mercados de Bogotá y venden chicles en los autobuses de San Pablo. Limpian parabrisas en las esquinas de Lima, Quito o San Salvador. Lustran zapatos en la calle de Caracas o de Guanajuato. Cosen ropa en Tailandia, cosen zapatos de fútbol en Vietnam, cosen pelotas de fútbol en Pakistán y pelotas de béisbol en Honduras y Haití. Para pagar las deudas de sus padres recogen té o tabaco en las plantaciones de Sri Lanka o cosechan jazmines en Egipto con destino a las perfumerías francesas. Alquilados por sus padres, tejen alfombras en Irán, Nepal o en la India, desde antes del amanecer hasta pasada la medianoche. Y cuando alguien llega a rescatarlos, preguntan, ¿es usted mi nuevo amo? Vendidos a $100 por sus padres, se ofrecen en Sudán para labores sexuales o todo trabajo. Por la fuerza reclutan niños los ejércitos en algunos lugares de África, Medio Oriente y América Latina. En las guerras, los soldaditos trabajan matando y sobre todo trabajan muriendo. Ellos suman la mitad de las víctimas en las guerras africanas recientes, con excepción de la guerra que es cosa de machos, según cuenta la tradición y enseña la realidad. Casi todas las demás tareas, los brazos de las niñas, resultan tan útiles como los brazos de los niños, pero el mercado laboral reproduce en las niñas la discriminación que normalmente practica contra las mujeres. Ellas, las niñas, siempre ganan menos que los poquísimos que ellos, los niños. Ganan cuando algo ganan. La prostitución es el temprano destino de muchas niñas y en menor medida también de unos cuantos niños en el mundo entero. Por asombro que parezca, se calcula que hay por lo menos 100.000 prostitutas infantiles en los Estados Unidos, según el informe de UNICEF de 1997. Pero en los burdeles y en las calles del sur del mundo, donde trabaja la inmensa mayoría de las víctimas infantiles del comercio sexual, esta multimillonaria industria, vasta red de traficantes, intermediarios, agentes turísticos y proxenetas, se maneja con escandalosa impunidad.
En América Latina no tiene nada de nuevo. La prostitución infantil existe desde que en 1536 se inauguró la primera Casa de la Tolerancia en Puerto Rico. Actualmente medio millón de niñas brasileñas trabajan vendiendo el cuerpo en beneficio de los adultos que las explotan, como tantas como en Tailandia, no tantas como en la India, en algunas playas del Mar Caribe. La próspera industria del turismo sexual ofrece niñas vírgenes a quienes puedan pagarlas. Cada año aumenta la cantidad de niñas arrojadas al mercado del consumo. Según las estimaciones de los organismos internacionales, por lo menos 1 millón de niñas se incorporan cada año a la oferta mundial de cuerpos. Son incontables los niños pobres que trabajan en su casa o fuera para su familia o para quien sea. En su mayoría trabajan fuera de la ley y afuera de las estadísticas. ¿Y los demás niños pobres? De los demás son muchos los que sobran. El mercado no necesita ni los necesitará jamás. No son rentables, jamás lo serán desde el punto de vista del orden establecido. Ellos empiezan robando el aire que respiran, después robando todo lo que encuentran. Entre la cuna y la sepultura, el hambre o las balas suelen interrumpirles el viaje. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos teme a los niños. La vejez es un fracaso, la infancia es un peligro. Cada vez hay más niños marginados que nacen con tendencia al crimen. Al decir de algunos especialistas, ellos integran el sector más amenazante de los excedentes de la población. El niño como peligro público. La conducta antisocial del menor en América es el tema recurrente de todos los congresos panamericanos del niño. Desde hace ya unos cuantos años, los niños que vienen del campo a la ciudad y los niños pobres en general son de conducta potencialmente antisocial, según nos advierten los congresos desde 1963. Los gobiernos y algunos expertos en el tema comparten la obsesión por los niños enfermos de violencia, orientados al vicio y a la perdición. Cada niño contiene una posible corriente del niño y es preciso prevenir la devastación que pueda provocar. En el primer Congreso Policial Sudamericano celebrado en Montevideo en 1979, la policía colombiana explicó que el aumento cada día creciente de la población de menos de 18 años induce a estar o a estimar una mayor población potencialmente delincuente, en mayúsculas en documento original, este título. En los países latinoamericanos, la hegemonía del mercado está rompiendo los lazos de solidaridad y haciendo trizas el tejido social comunitario. ¿Qué destino tienen los nadie, los dueños de nada, en países donde el derecho de la propiedad se está convirtiendo en el único derecho? Y los hijos de los nadie, a muchos que son cada vez más muchos, el hambre los empuja al robo, a la mendicidad, a la prostitución y a la sociedad de consumo. Los insulta ofreciendo lo que niega. Y ellos se vengan lanzándose al asalto, bandas de desesperados unidos por la certeza de que la muerte que les espera. Según UNICEF, en 1995 había 8 millones de niños abandonados, niños de la calle en grandes ciudades latinoamericanas. Según la organización Human Rights Watch, en 1993 los escuadrones parapoliciales asesinaron a 6 niños por día en Colombia y 4 por día en Brasil. Entre una punta y la otra, el medio. Entre los niños que viven prisioneros de la opulencia y los que viven prisioneros del desamparo están los niños que tienen bastante más que nada, pero mucho menos que todo. Cada vez son menos libres los niños de clase media. Que te dejen ser o no te dejen ser, esa es la cuestión. Eso puede decir Chumi Chumés, humorista español. A estos niños les confisca la libertad día tras día, la sociedad que sacraliza el orden mientras genera el desorden. El miedo del medio. El piso cruje bajo los pies, ya no hay garantía de estabilidad, es inestable.
Se evaporan los empleos, se desvanece el dinero, llegar a fin de mes es una hazaña. Bienvenida, clase media. Saluda un cartel a la entrada de uno de los barrios más miserables de Buenos Aires. La clase media sigue viviendo en estado de impostura, fingiendo que cumple las leyes y que cree en ellas, disimulando tener más de lo que tiene, pero nunca les ha resultado tan difícil cumplir con esta abnegada tradición. Está la clase media asfixiada por las deudas y paralizada por el pánico, y en el pánico cría a sus hijos. Pánico de vivir, pánico de caer, pánico de perder el trabajo, el auto, la casa, las cosas, pánico de no llegar a tener lo que se debe tener para llegar a ser. El clamor colectivo por la seguridad pública amenazada por los monstruos del delito que acecha. La clase media es la que más alto grita. Defiende el orden como si fuera su propietaria, aunque no es más que una inquilina agobiada por el precio del alquiler y la amenaza del desalojo. Atrapadas en las trampas del pánico, los niños de clase media están cada vez más condenados a la humillación del encierro perpetuo. En la ciudad del futuro, que ya está siendo ciudad del presente, los teleniños vigilados por niñeras electrónicas contemplan la calle desde alguna ventana de sus telecasas. La calle prohibida por la violencia o por el pánico a la violencia. La calle donde ocurre el siempre peligroso y a veces prodigioso espectáculo de la vida. La fuga 2. En las calles de México una niña inhala tolueno, solubles, pegamentos o lo que sea. Pasada la tembladera, cuenta. Yo aluciné al diablo, o sea, que se me metía el diablo y en eso, puff, quedé en la orillita. Ya me iba a aventar de 8 pisos, era el edificio, y ya me iba yo a aventar. Pero en eso se me fue mi alucín, se me salió el diablo. El alucín que más me ha gustado es cuando se me apareció la Virgencita de Guadalupe. 2 veces la aluciné. Para que el sordo escuche. Crece la cantidad de niños desnutridos en el mundo. 12 millones de niños menores de 5 años mueren anualmente por diarreas, anemias y otros males ligados al hambre. En su informe de 1998, UNICEF proporciona datos como este y propone que la lucha contra el hambre y la muerte de los niños se convierta en una prioridad mundial absoluta. Y para que así sea, recurre al único argumento que puede tener hoy por hoy eficacia. Las carencias de vitaminas y minerales en la alimentación cuestan a algunos de los países el equivalente de más de un 5% de su Producto Nacional Bruto en vidas perdidas, discapacidad y menor productividad. Vamos a continuar con el libro de Eduardo Galeano y llegamos al curso básico de la injusticia. La publicidad manda a consumir y la economía lo prohíbe. Las órdenes del consumo, obligatorias para todos, pero imposibles para la mayoría, se traducen en invitaciones al delito. Las páginas policiales de los diarios enseñan más sobre las contradicciones de nuestro tiempo que las páginas de información política y económica. Este mundo que ofrece el banquete a todos y cierra la puerta de las narices de tantos es al mismo tiempo igualador y desigual. Igualador en las ideas y en las costumbres que impone, y desigual en las oportunidades que brinda. La igualación y la desigualdad. La dictadura de la sociedad de consumo ejerce un totalitarismo simétrico al de su hermana gemela, la dictadura de la organización desigual del mundo. La maquinaria de una igualación compulsiva actúa contra la más linda energía del género humano, que se reconoce en sus diferencias y desde ella se vincula. Lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que el mundo contiene. Las distintas músicas de la vida, sus dolores y colores,
las mil y una maneras de vivir y de decir y creer y crear, comer, trabajar, bailar, jugar, amar, sufrir y celebrar, que hemos ido descubriendo a lo largo de miles y miles de años. La igualación que nos uniformiza y nos emboba no se puede medir. No hay computadora capaz de registrar los crímenes cotidianos que la industria de la cultura de masas comete contra el arco iris humano y el humano derecho, la identidad. Pero sus demoledores progresos rompen los ojos. El tiempo se va vaciando de historia y el espacio ya no reconoce la asombrosa diversidad de sus partes. A través de los medios masivos de comunicación, los dueños del mundo nos comunican la obligación que todos tenemos de contemplarnos en un espejo único que refleja los valores de la cultura del consumo. Quien no tiene, no es. Quien no tiene un auto, quien no usa un calzado de marca o perfumes importados, está simulando existir. Economía de importación, cultura de impostación. En el reino de la tilinguería, estamos todos obligados a embarcarnos en el crucero del consumo que surca las agitadas aguas del mercado. La mayoría de los navegantes está condenado al naufragio, pero la deuda externa paga por cuenta de todos. Los pasajes de los que puedan viajar, los préstamos que permiten atiborrar con nuevas cosas inútiles a la minoría consumidora, actúan al servicio del purapintismo de nuestras clases medias y de la copianditis de nuestras clases altas. Y la televisión se encarga de convertir en necesidades reales, a los ojos de todos, las demandas artificiales que el norte del mundo inventa sin descanso y exitosamente proyecta sobre el sur. Norte y sur, dicho sea de paso, son términos que en este libro designan el reparto de la torta mundial y no siempre coinciden en la geografía. ¿Qué pasa con los millones y millones de niños latinoamericanos que serán jóvenes condenados a la desocupación y a los salarios de hambre? ¿La publicidad estimula la demanda o más bien promueve la violencia? La televisión ofrece el servicio completo, no solo enseña a confundir la calidad de vida con la cantidad de cosas, sino que además brinda cotidianos cursos audiovisuales de violencia que los videojuegos complementan. El crimen es el espectáculo más exitoso de la pantalla chica. Golpea antes que te golpeen, aconsejan los maestros electrónicos de los videojuegos. Estás solo, solo cuentas contigo. Coches que vuelan, gente que estalla. Tú también puedes matar y mientras tanto crecen las ciudades. Las ciudades latinoamericanas ya están siendo las más grandes del mundo. Y con las ciudades a ritmo de pánico crece el delito. La economía mundial exige mercados de consumo y en perpetua expansión para dar salida a su producción creciente y para que no se derrumben sus tasas de ganancia, pero a la vez exige brazos y materias primas a precios irrisorios para abatir sus costos de producción. El mismo sistema que necesita vender cada vez más necesita también pagar cada vez menos. Esta paradoja es madre de otra paradoja. El norte del mundo dicta órdenes de consumo cada vez más imperiosas dirigidas al sur y al este para multiplicar a los consumidores, pero en mucha mayor medida multiplican a los delincuentes, al apoderarse de los fetiches que brindan existencia real a las personas. Cada asaltante quiere tener lo que su víctima tiene, para hacer lo que su víctima es, armados los unos a los otros. Y por hoy en el manicomio de las calles cualquiera puede morir de bala. El que ha nacido para morir de hambre y también el que ha nacido para morir de indigestión. La excepción.
Existe un solo lugar donde el norte y el sur del mundo se enfrentan en igualdad de condiciones. Es una cancha de fútbol de Brasil, en la desembocadura del río Amazonas. La línea del Ecuador corta por la mitad del estadio Cerrado en Amapá, de modo que cada equipo juega un tiempo en el sur y otro tiempo en el norte. No se puede reducir a cifras la igualación cultural impuesta por los moldes de la sociedad de consumo. La desigualdad económica, en cambio, tiene quien la mida. La confiesa el Banco Mundial, que tanto hace por ella y la confirman los diversos organismos de las Naciones Unidas. Nunca ha sido democrática la economía mundial, nunca ha sido el mundo tan escandalosamente injusto. En 1960, el 20% de la humanidad, el más rico tenía 30 veces más que el 20% más pobre. En 1990 la diferencia era de 60 veces. Desde entonces se ha seguido abriendo la tijera. En el año 2000 la diferencia será de 90 veces. En los extremos de los extremos, entre los ricos riquísimos que aparecen en las páginas porno financieras de las revistas Forbes y Fortune, y los pobres pobrísimos que aparecen en las calles y en los campos. El abismo resulta mucho más hondo. Una mujer embarazada corre 100 veces más riesgo de muerte en África que en Europa. El valor de los productos para mascotas animales que se venden cada año en los Estados Unidos es 4 veces mayor que toda la producción de Etiopía. Las ventas de solo dos gigantes, General Motors y Ford, superan largamente el valor de la producción de toda África negra, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 10 personas, los 10 opulentos más opulentos del planeta, tienen una riqueza equivalente al valor de la producción total de 50 países y 447 multimillonarios. Suman una fortuna mayor que el ingreso anual de la mitad de la humanidad. El responsable de este organismo de las Naciones Unidas, James Gustav Steve, declaró en 1997 que el último medio, en el último medio siglo, la cantidad de los ricos se ha duplicado en el mundo, pero la cantidad de los pobres se ha triplicado. Y 1.600 millones de personas están viviendo peor que hace 15 años. Poco antes, en la Asamblea del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, el presidente del Banco Mundial había echado un balde de agua fría sobre la concurrencia. En plena celebración de la buena marcha del gobierno del planeta que ambos organismos ejercen, James Wolfson advirtió: si las cosas siguen así, en 30 años habría 5 millones de pobres en el mundo y la desigualdad estallará como una bomba de relojería en la cara de las próximas generaciones. Mientras tanto, sin cobrar en dólares, ni en pesos, ni en especie siquiera. Una mano anónima proponía en un muro de Buenos Aires: combata el hambre y la pobreza, como hace un pobre. Para documentar nuestro optimismo, como aconseja Carlos Monsiváis, el mundo sigue su marcha dentro de cada país. Se reproduce la injusticia que rige las relaciones entre los países y se va abriendo más y más año tras año la brecha entre los que tienen todo y los que no tienen nada. Bien lo sabemos, en América, al norte, en los Estados Unidos, los más ricos disponían hace medio siglo de 20% de la renta nacional. Ahora tienen el 40%. ¿Y al sur? América Latina es la región más injusta del mundo. En ningún otro lugar se distribuyen de tan mala manera los panes y los peces. En ningún otro lugar es tan inmensa la distancia que separa a los pocos que tienen el derecho de mandar de los muchos que tienen el deber de obedecer.